Qué lástima que no salió como planeabas, dijo mi esposo con desdén. Pensaste que solo ibas a presentar esos papeles de divorcio y desaparecer. Me quedé ahí, en completo silencio, atónita. Desde la hospitalización de mi suegro, mi esposo se había convertido en alguien irreconocible. Las palabras que salían de su boca eran increíbles. Vamos a dividir su herencia, intervino mi suegra con frialdad. Y tú, Lindsay, no verás ni un peso. Una esposa que ni siquiera puede encargarse de los quehaceres de la casa no merece nada. Me quedé sin palabras. Cuando fui al ayuntamiento a presentar la solicitud de divorcio, me encontré con una dura verdad sobre mi vida. Mi nombre es Lindsay, tengo 24 años, soy ama de casa. Mi esposo, Austin, tiene 40. Tenemos lo que la gente llama un romance de mayo a diciembre, pero no fue un cuento de hadas. No hubo un noviazgo a toda velocidad, simplemente pasó. Todo empezó cuando trabajaba para el padre de Austin en su empresa de construcción. Por razones que todavía no entiendo del todo, el presidente de la empresa comenzó a interesarse por mí y empezó a presionar para que me casara con su hijo. No era por cariño, sino por desesperación. Austin, que estaba a punto de heredar la empresa, era un hombre con pocas perspectivas, y su padre temía por el futuro del negocio sin un heredero. El padre de Austin, que ya conocía a mi familia por sus vínculos comerciales, vino un día a nuestra casa con una propuesta. Mi padre, que había trabajado para el padre de Austin y aprendido las bases del negocio de él, no pudo rechazar la oferta de inmediato. Sin embargo, dudó debido a la diferencia de edad entre Austin y yo, insistiendo en que primero saliéramos antes de hablar de matrimonio. Quiero respetar las decisiones de Austin y Lindsay, explicó mi padre, pero las conversaciones sobre matrimonio tendrán que esperar hasta que hayan pasado tiempo juntos. Austin, viendo el matrimonio como un peldaño para tomar el control de la empresa, aceptó sin dudar. Al principio, las cosas parecían ir bien entre nosotros. Salíamos, disfrutábamos de la compañía del otro, y poco a poco nos íbamos conociendo. No fue amor a primera vista, pero fue suficiente para creer que podríamos hacer funcionar un matrimonio. Pronto, nos comprometimos. Luego, el padre de Austin se enfermó. Terminé pasando mucho tiempo en el hospital, cuidándolo mientras Austin trabajaba y su madre permanecía indiferente. Me dijo, vas a ser mi nuera. Deberías concentrarte más en los quehaceres de la casa para la familia, no en el hospital. Apúrate, Lindsay, y llévalo antes de que termine la recepción matutina. Incluso antes del matrimonio, sentía que me trataban como una sirvienta. Solo respondí, sí, ya voy, y me encargué de lo que hacía falta. Un día, mi suegra sugirió que me mudara temporalmente con ellos para ayudar a cuidar a mi suegro. Parecía una buena idea, dado lo seguido que iba al hospital. Así que acepté. Pensé que sería más fácil acomodarme con ellos, ya que de todos modos tendría que mudarme pronto. Pero vivir con ellos me hizo darme cuenta de por qué Austin, a sus 40 años, nunca había tenido una relación seria antes. Era un tacaño con el dinero, anotaba meticulosamente cada peso que gastaba, incluso en nuestras citas. Si salíamos a comer, apuntaba el costo de la comida, la gasolina, todo. Mientras tanto, mi suegra era constantemente grosera, humillándome en cada momento, dejándome claro que para ellos yo era una sirvienta. Austin era generoso con su madre. Sin embargo, ella podía gastar de manera lujosa en vacaciones y productos de diseñador sin que él dijera una palabra. Comencé a verlo con claridad, era un hijo de mamá, anteponiendo las necesidades de ella a todo lo demás. No pude evitar preguntarme si me había apresurado demasiado en este matrimonio. Tal vez debería haber conocido mejor sus dinámicas antes de decir sí, pero luego pensé en mi padre y en mi suegro, y el sentido del deber me siguió empujando. El amor de mi suegro por mí era lo único que lo hacía soportable. Una mañana, mientras me preparaba para llevar a mi suegro al hospital, se sentía peor desde ayer. La voz de mi suegra cortó el aire en la casa. Lindsay, ¿ya hiciste el desayuno?, me gritó desde el sofá, sin levantar ni un dedo, y la limpieza de ayer estuvo terrible. Apúrate a arreglarlo. Austin estaba sentado junto a ella, mirando pasivamente la televisión, como si nada fuera fuera de lo común. Suspiré por dentro, dándome cuenta de cuánto había subestimado la realidad de mi situación. Lo siento, pero no tengo tiempo ahorita. Necesito llevar a tu esposo al hospital, dije firmemente. Mi suegra respondió con un tono frío y despectivo. Bueno, ¿no deberías haberte levantado más temprano entonces? Yo también tengo cosas que hacer. Haznos el desayuno antes de que te vayas. No pude evitar preguntarme si alguna vez consideraban hacer algo ellos mismos, especialmente cuando no parecían preocuparse por su esposo o padre. Suegro, por favor, aguanta, ya voy contigo, dije,
apresurándome a preparar el desayuno. Se lo serví a Austin y a mi suegra antes de finalmente volver a estar al lado de mi suegro. Lo ayudé a sentarse, sintiendo el peso de su edad y fragilidad. Perdón por hacerte hacer todo esto, se disculpó, su voz débil, y también le debo una disculpa a tu padre. En ese momento, mi suegro se desplomó en mis brazos. ¿Estás bien?, grité horrorizada. Austin y mi suegra siguieron comiendo, completamente indiferentes ante lo que acababa de suceder. Mi corazón latía con fuerza mientras llamaba a una ambulancia, con la mente nublada por el pánico. Las sirenas sonaban a lo lejos mientras se acercaban. Cuando llegó la ambulancia, mi suegra ni siquiera levantó la vista de su comida. Lo siento, Lindsay, dijo sin inmutarse, tengo que irme, así que tú te encargas de todo. Se levantó, y Austin la siguió, tengo que trabajar, así que cierra antes de irte, añadió como un comentario al pasar. Salieron, dejándome sola con mi suegro inconsciente. En el hospital, mi suegro recobró el conocimiento. Pasamos por el proceso de admisión, y el doctor me explicó todo. El cielo afuera ya se había oscurecido. Si me pasa algo, Lindsay, quiero que tengas algo, me dijo mi suegro suavemente, mirándome a los ojos con una mirada cansada. Es mi manera de disculparme por todo lo que has tenido que soportar con mi hijo desagradecido y su esposa. He estado tan centrado en el trabajo que no me di cuenta de lo que estaba pasando en casa. Antes de que pudiera responder, escuché una tos en la puerta. Austin y mi suegra habían llegado, entrando con su típica indiferencia. Se acercaron a mí, preguntando por el estado de mi suegro. Los tranquilicé, tratando de calmar su aparente preocupación. Va a estar bien, dije, solo necesita descansar, y pronto estaremos fuera de aquí. Les conté lo que el doctor me había dicho, pero mientras hablaba, juraría que escuché a Austin hacer un sonido de desaprobación y vi a mi suegra mirarme con un toque de decepción. Pocos días después, mientras me preparaba para visitar a mi suegro, Austin y mi suegra me entregaron un papel. Llénalo y entrégalo en la oficina de gobierno, ordenó mi suegra, con un tono frío. Miré el papel, era un decreto de divorcio, marcado con líneas verdes. Austin, al haber escuchado la conversación en la habitación de mi suegro, sonrió con desdén. Mi padre se debilitó y dijo que te dejaría parte de su herencia, pero no vas a ver ni un centavo. ¿No era eso lo que planeabas todo el tiempo? ¿Casarte con alguien mucho mayor? Pero tu pequeño plan fracasó. Ve a presentar el divorcio, y serás nada para nosotros. Escupió las palabras, maldiciendo entre dientes. Me quedé paralizada, sorprendida, no podía creer lo que estaba escuchando. Nunca esperé esto, ni en 1.000.000 de años. Solo ve a la oficina y termina con esto, agregó mi suegra fríamente. Austin y yo vamos a dividir su herencia equitativamente. No hay nadie más que la reclame. Y tú, por supuesto, no vas a recibir nada. Ni siquiera sabes hacer bien tus quehaceres. Sentí náuseas. Mi suegro estaba a punto de ser dado de alta del hospital, pero ellos hablaban como si su muerte fuera inevitable, como si ya estuvieran planeando dividir su riqueza. El pensamiento me aterraba. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, grité, con la voz temblorosa de rabia. Es tu familia, se va a mejorar, va a volver a casa pronto, y yo nunca quise su herencia en primer lugar. Pero antes de que pudiera decir más, tomé los papeles del divorcio, los llené lo más rápido que pude y corrí a la oficina municipal. Quería deshacerme de ellos, sacarlos de mi vida de una vez por todas. En la oficina, entregué los papeles al recepcionista, pero él me miró extrañado y me los devolvió. ¿Hay algo mal?, pregunté, sintiendo como mi corazón se hundía. Revisó el formulario y dijo, tu nombre no coincide. Estaba confundida. Está correcto, estoy segura de eso. Me pidió mi apellido de soltera, y cuando se lo di, se rió y luego dijo, tu acta de matrimonio nunca fue presentada. Nunca estuviste legalmente casada. El shock me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había estado viviendo una mentira. Tomé los papeles y llamé a mi suegra. Ella respondió con indiferencia. Oh, se me olvidó por completo. Lo tuve todo este tiempo. No lo creí. Estaba furiosa. Me había tratado como a una sirvienta. ¿Y ahora esto? Lo hiciste a propósito. Me usaste como tu criada todo este tiempo, grité, incapaz de contener mi enojo. Bueno, no es como si te hubiera pedido que te encargues de todo si fueras una desconocida, ¿verdad? Se rió burlonamente, pero como esposa, harías cualquier cosa por mí, nunca dirías que no. Escuchar su risa y la voz de Austin de fondo me hizo hervir la sangre. No podía dejar que se salieran con la suya. Llamé de inmediato a mi padre y le expliqué lo que había pasado.
Él se apresuró a encontrarse conmigo en la oficina gubernamental. Juntos, volvimos con el mismo funcionario, quien nuevamente confirmó que no se había hecho ningún registro de matrimonio. Incluso conseguimos un certificado de residencia, que reveló que el nombre y la dirección de Austin nunca se habían actualizado. Me habían engañado haciéndome creer que era su esposa todo este tiempo. Había trabajado duro, asumido el papel de esposa, y a cambio, me estaban ignorando cuando se trataba de la herencia. Incluso mi padre, usualmente calmado y sereno, estaba furioso. Decididos a corregir las cosas, nos apresuramos al hospital para encontrar a mi suegro. Cuando vio a mi padre junto a mí, se mostró sorprendido. No tenías que venir hasta aquí, dijo, pero después de que mi padre explicó todo, su expresión cambió a una de incredulidad y enojo. Nos sentamos en su habitación del hospital, discutiendo la situación. Mi suegro estaba conmocionado, pero parecía decidido. Admitió que no podía confiar en Austin para continuar con el legado familiar. Sé que no puedo esperar que él maneje el negocio correctamente, mucho menos que sea un heredero adecuado, dijo. Por eso quiero confiar el negocio a tu familia. La empresa de mi suegro estaba en buena situación financiera, y no habría mucha pérdida si se fusionaba con la empresa de mi padre. Austin, con su carácter deplorable y falta de habilidades de liderazgo, probablemente llevaría la empresa a la ruina si tomaba el control. Mi suegro lo sabía. Sé que no es una decisión fácil, pero es lo mejor para el futuro, dijo. Se trata de preservar el futuro de la empresa. Mi padre estuvo de acuerdo, y pude ver el alivio en los ojos de mi suegro. No se trataba de vengarse, sino de asegurar que el negocio sobreviviera. Austin y su madre habían mostrado su verdadera naturaleza, y ahora era momento de que el legado pasara a quienes lo cuidarían, para el bien de todos los involucrados. Luego, el padre de Austin estalló en carcajadas, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Está tan obsesionada con el dinero que pasa todo su tiempo en lujo sin pensar ni un momento en su marido. Lo merece, dijo, con la voz llena de desprecio. Mirándome a mí y a mi padre, preguntó, ¿es esto suficiente para compensar el daño que les he causado? Mi padre y yo intercambiamos una mirada, con una ligera sonrisa en los labios, como si dijéramos, esto es solo el comienzo. No había castigo más grande que lo que estábamos a punto de hacer. Al día siguiente, los abogados y el equipo contable de mi padre comenzaron a trabajar. Después de una revisión exhaustiva, decidieron fusionar la empresa del padre de Austin con la de mi padre, manteniendo el nombre original de la empresa. Austin, el vicepresidente, fue despedido y reemplazado por un ejecutivo de la empresa de mi padre. Se harían anuncios formales cuando mi suegro regresara al trabajo. Esto sería un golpe devastador para Austin y su madre, y marcaba el comienzo de su caída. 2 semanas después, mi suegro se recuperó completamente y fue dado de alta del hospital. Mi padre y yo fuimos a recogerlo. Nos encargamos de los trámites y lo llevamos a casa. Al llegar, la casa estaba vacía, mi suegra se había ido y Austin estaba ocupado con el trabajo. No pude evitar pensar lo fríos e insensibles que eran. Pocos sabían ellos que su crueldad les iba a pasar factura al día siguiente. A la mañana siguiente, regresé a mi trabajo original, y me recibieron con un nuevo vicepresidente. Los cambios ya estaban en marcha. En la reunión matutina, el padre de Austin se presentó ante un grupo de empleados y anunció la fusión de las empresas. Les informó que el vicepresidente sería reemplazado y que la empresa ahora se integraría con la de mi padre. Justo cuando terminó, Austin irrumpió en la sala, con una carta de despido en la mano y mi suegra con un decreto de divorcio. ¿Qué es esto, papá?, exigió Austin, con voz incrédula. ¿Qué está pasando aquí? Nunca supe nada de esto. Yo tampoco supe nada, intervino su madre, igualmente sorprendida. ¿Cómo pudo suceder tan de repente? La sala cayó en un silencio mientras Austin y su madre se desahogaban, claramente sin darse cuenta de que la situación estaba mucho más allá de su control. Eso es exactamente lo que esperaba, gritó el padre de Austin. Esto es lo que pasa cuando te comportas así, añadió, mirando fríamente a su hijo y esposa. ¿No es esto obra tuya? Ambos me acusaron, con los ojos llenos de furia. Montaste todo esto solo porque querías la herencia. No hice nada, respondí con calma. Ustedes dos empezaron este lío. El padre de Austin los calló con un firme, basta, están interrumpiendo mi reunión, salgan. 2 empleados rápidamente escoltaron a Austin y su madre fuera de la sala de conferencias, y el padre de Austin volvió a dirigirse al personal. Se disculpó con todos por la interrupción, y la reunión se cerró de inmediato. Más tarde, cuando Austin y mi suegra recuperaron algo de compostura, se acercaron a mí y al padre de Austin, suplicando perdón, pero yo no tenía intención de aceptar sus disculpas, los ignoré por completo.
dejándolos coserse en su propia culpa. Se quedaron rondando la empresa un tiempo, pero eventualmente dejaron de aparecer. El equipo de seguridad recibió instrucciones de impedirles la entrada, y fueron echados de su casa. Según el padre de Austin, ahora vivían en un departamento deteriorado cerca de su antigua casa. En cuanto a mí, encontré paz en mi nueva vida como oficinista, alejada del drama. Mi padre, aún furioso, se está preparando para emprender acciones legales contra Austin y mi suegra por lo que me hicieron. Ellos lo han perdido todo, cualquier esperanza de estabilidad financiera se ha ido. Esto, creo, es solo el comienzo de su descenso al infierno. Claro que no ofreceré ayuda. Espero que finalmente hayan aprendido que la manera en que tratas a los demás siempre regresa, a menudo de maneras que menos esperas.